Son las 9:22 de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias y vamos a abordar ahora otro tema con el gerente. Hablamos con el ingeniero Eric García Portugal a propósito de una advertencia, una alerta que ha hecho la Sociedad Peruana de Gas Licuado sobre la posibilidad de que el balón de gas doméstico pueda subir de precio. El ingeniero García Portugal es exdirector general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y nos atiende sobre este punto. Esto tiene que ver con el plazo para que el GLP envasado continúe dentro de un fondo de estabilización de los precios de los combustibles, algo que la congresista Mari Carmen Alba está impulsando. Es más, se lo ha pedido directamente al ministro Rómulo Mucho en una carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero García, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y quedo atento a sus consultas. No, lo primero que queríamos era que nos explicara cuál es la situación, si el pedido formulado, por ejemplo, entre otros por la congresista Mari Carmen Alba, es algo que deba proceder. ¿Debe el balón de gas continuar, ampliarse el plazo para que continúe dentro de este fondo de estabilización y evitar así que el precio pueda dispararse? Bueno, en primer lugar, creo que la decisión del Ministerio es acertada, ¿no? Para todos los radioyentes, el Fondo de Estabilización de Precios, ¿qué significa? Es para mantenerlo estable, no para bajar el precio, y a veces la gente se confunde. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense que en el Perú queremos que el precio esté a 50 soles más o menos. Si el precio internacional sube y debería estar a 60 soles, el fondo lo que hace es bajarlo a 50, ¿ok? En esa parte está bien porque hace que el precio no suba, como tú lo has mencionado. Pero ¿qué pasa en el caso contrario, como está pasando en estos últimos meses, que el precio va bajando y debería estar a 40? No va a estar a 40, va a estar otra vez a 50 porque en ese momento las empresas deberían aportar al fondo. Y ahí viene la segunda discusión, ¿no? La segunda discusión es que muchas organizaciones de usuarios salen y reclaman, ¿por qué en el Perú está a 50 si afuera está a 40? Porque no entienden que el fondo es un fondo de estabilización. Sin embargo, este mecanismo que aparentemente es bueno y estabiliza, en la práctica ya no es un fondo, es un subsidio. ¿Y por qué lo menciono? Porque durante todos estos años el Estado ha compensado más de lo que ha recibido. Más o menos de todo el fondo, incluido GLP y diésel, se ha aportado como Estado más de 15.000 millones de soles y solamente hemos recuperado 3.000. Entonces es un subsidio. Y como cualquier subsidio lo debes usar de manera eficiente. Y eso hay que decirle a la congresista Alba qué es lo que debería hacerse. Por ejemplo, ¿por qué nosotros necesitamos compensar el GLP? Porque es un producto que importa el Perú. Nosotros importamos alrededor del 33% de GLP para el Perú, para tanto residencial y vehicular. Sin embargo, la demanda de Lima y Callao es casi el 50%. Y si nosotros como país hubiésemos logrado intensificar la masificación solo en Lima y Callao, claro, ¿qué hubiese pasado? Ya no hubiésemos importado y el GLP hubiese ido a las regiones que sí lo necesitan, porque hay que dejar claro que no todas las regiones o no todos los lugares del Perú va a llegar gas natural. Entonces, sí. Ahora, eso por no se lo ve. pronto, el impacto en el precio del balón afectaría a más de 7 millones de peruanos. Esos son los usuarios de este producto. Lo que pasa es que no es que se afecte directamente. Lo que debería hacer, y es una propuesta técnica que alguna vez se conversó, es que el fondo solamente, como ya se sabe que es un subsidio, que solamente se active cuando el precio internacional esté muy alto. ¿Te das cuenta? Entonces Sí. lo activas solamente cuando está alto. Cuando está bajo, no. Por ejemplo, ¿cuándo va a estar alto? ¿No? Cuando en el otro hemisferio usen el GLP para calefacción. Y ahí nos lleva a una reflexión. Cómo en todas partes del mundo se usa el GLP y el gas natural para calefacción y acá en el Perú no importa si la población se muere de frío, literalmente. ¿Te das cuenta? Entonces hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Deberíamos activarlo y, por ejemplo, un dato no menor, Lima y Callao, que consume más GLP, ¿no? Casi el 50%, los sectores que más consumen GLP son los sectores A y B. O sea, estamos hablando que el CEP atiende más A y B. ¿Por qué? Porque en Lima y Callao la masificación se ha dado más en los sectores C y D.
¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que deberíamos. Ha habido pues esta campaña de algunos alcaldes que no han querido que en Lima y Callao, en sus distritos, exista el gas natural, pues no se dan cuenta que estos distritos que sí pueden pagar el GLP al precio, deberían tener gas natural. Y no solamente pensar en la cocina, deberíamos pensar en agua caliente, en calefacción, en secado, en climatización, con el gas natural, y lo mismo con el GLP en las regiones que no va a llegar el gas natural. Señor García, ¿cuál es la verdadera razón por la que se ha avanzado tan poco en la masificación del gas natural que sí producimos, que no necesitamos importar, como dice usted, hacemos con una tercera parte del GLP? Recordamos que han habido campañas electorales en donde han habido promesas de balones de gas a 12 soles. De esto hace ya 10 años o más. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes han sido obstáculos para que se masifique el uso del gas natural en todas las regiones de nuestro país, en todos los distritos de la capital? Mira, lo primero, ¿por qué no se ha masificado? Porque nunca se ha tenido una política clara, ¿no? Todo el mundo ha entrado a hacer anuncios sin entender el modelo. El modelo es muy sencillo. El gas natural es una energía que debes usarla para uso de familias, cocina, agua caliente, calefacción, especialmente en las zonas altoandinas, climatización, secado de ropa. Y eso, el ahorro no es solamente en la cocina. El ahorro con el gas natural no va a ser más de 20 soles. Pero si tú usas el gas natural solamente con tu terma eléctrica, que lo pasas a gas natural, vas a ahorrar entre 80 a 100 soles. El ahorro se multiplica por mes. Estamos hablando de una décima parte del salario mínimo vital, ¿no? No es poca cosa. Entonces, es un dinero que los peruanos ya gastan en luz. Pero lamentablemente, la política durante muchos años ha sido gas, cocina. Igual, GLP, cocina. No, en todas partes del mundo es calefacción, agua caliente. Acá, ese es el primer obstáculo que no se entendió para qué son los hidrocarburos. El segundo gran obstáculo es que nunca hicimos una red de ductos. ¿Y por qué no hicimos una red de ductos? Porque lamentablemente en el Perú, cada vez que tú hablas de una red, ¿qué sale a la pregunta? ¿Quién lo va a pagar? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué papel le atribuye, ingeniero, usted a las empresas que son las proveedoras de este combustible, de este gas, de este GLP? Solgas y Limagas, por ejemplo. Bueno, Solgas y Limagas durante muchos años han estado abasteciendo lo convencional para la cocina. Nunca se han ampliado esto para entender un solo concepto de hidrocarburos. No hablemos solamente de GLP, de gas natural y GLP, que son hidrocarburos que pueden cambiarle la vida a las familias, y no se ha trabajado de manera conjunta. Cada uno está por su lado, se ha priorizado cocina, en algunos casos se ha priorizado carros, pero solamente para cerrar los ductos. Miren, la energía es necesaria para todos los peruanos, y una de las energías que necesitamos es energía eléctrica. Nosotros tenemos luz, ¿ya? ¿Y cómo llega la luz a todas las ciudades? Por líneas de transmisión, ¿ya? Por todo el Perú hay líneas de transmisión. Si no hay línea de transmisión, no llega la energía. Pregunta para todos los peruanos. Pero vamos, estas empresas se verían perjudicadas en el caso de la masificación del gas natural. O sea, lo que pasa es que es un tema de equilibrio. Por eso el Estado lamentablemente no lo ve como un tema energético. Y volviendo, Mávila, a las líneas de transmisión, ¿quién planifica las líneas de transmisión? El COES. El COES agarra y dice, hay que hacer estas líneas, voltea, se hace por inversión, viene el privado, ¿y quién lo paga? Lo pagamos todos los peruanos, porque necesitamos. Eso no pasa en los gasoductos. En gasoductos le buscamos 3 pies al gato y nunca tenemos gasoductos. Ergo, nunca llevamos la energía a la población. Entonces, esas dos diferencias de modelo nos está haciendo mucho daño como país. Entonces, si queremos masificar el gas, repliquemos el modelo eléctrico, que es algo que funciona durante años y por eso tenemos luz y no hay apagones. Es lo mismo, los gasoductos deberíamos pagarlo todos los peruanos, porque en el fondo nos daría gas o hidrocarburos para todos los usos, tanto de las casas y tanto industriales. Ojalá que se despejen todas estas dudas y los obstáculos y los intereses creados para evitar que se masifique el uso del gas que producimos en nuestro país, y que además es más seguro, porque realmente el espectáculo de motos y bicicletas transportando balones de gas en las calles de nuestras ciudades es aterrador.
Señor Eric García, muchas gracias. Recuerdo que usted ha sido director general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas. Nos ha dado su punto de vista sobre el problema que se crea en torno a la eventual alza de precios del gas licuado en el Perú. Así es, muchas gracias por habernos dado esta explicación. 9:32, nos separamos unos instantes, pero regresamos porque hay más en Ampliación de Noticias.